Bien, bien señores, muy buenas noches. Eh, el día de hoy tenemos, de acuerdo al cronograma, vamos a revisar el cronograma un minuto nada más para que lo veamos. Hoy tenemos el taller de cierre de ventas, ¿ok? Acá estamos ya, hemos hecho desde la clase uno el aplicativo en coaching, medios de pago y financiamiento, contratos, riesgo comercial, elaboración de estudio de tendencias que lo vimos la semana pasada y ahora vamos a ver el tema de taller de cierre de ventas y la próxima clase, que es el miércoles, cerramos. Ahí ya tenemos nuestra última clase y luego tienen su examen final. ¿Ok? Así que les pido por favor que vayan repasando lo que hemos aprendido para que puedan aprobar su examen final, para poder recibir su certificación del curso. Eso sería importante. Bien, entonces hoy día vamos a ver el tema de cierre de ventas. Eh, Estamos en un curso de broker, de agente comercial, y la idea en este curso es que ustedes puedan aprender todo lo que es las técnicas de cierre de ventas. Yo les voy a pasar, me parece que lo hice en su momento, pero en todo caso, los que no lo han hecho hasta ahora, este es un curso de la UCAP, es una certificación internacional que nosotros tenemos. Ustedes se pueden registrar de forma gratuita en la plataforma como alumnos. Estos links solamente se los damos a los alumnos. Y hay un curso de agentes comerciales. ¿Ok? En este curso de agentes comerciales, básicamente ustedes se registran y pueden directamente llevarlo de forma gratuita y van a tener un curso de con lo que se forman los agentes comerciales a nivel internacional. ¿Ok? Está en inglés, ya les había dicho que el inglés sí es importante para el tema del brokeraje, y los módulos con los que se trabaja aquí básicamente son módulos que tienen que ver con la venta, ¿no? O sea, básicamente todo lo que tiene que ver con venta, em, estrategias de venta, temas digitales. Hay varios videos, varios tópicos que son netamente importantes para lo que ustedes van a necesitar. ¿Ok? Y el material es bastante bueno. O sea, yo de verdad que lo recomiendo y les pido que lo puedan llevar, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, básicamente tiene que ver con análisis de ventas en el entorno de las redes sociales que ahora nos encontramos. ¿Ok? Ahí hablan de social selling, por ejemplo. El social selling es esta venta a través de redes sociales, es como hacer un portafolio de servicios para que nos puedan conocer. El CRM es básicamente la plataforma donde tenemos que cargar la data de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces, yo les pido que lo puedan llevar. O sea, este es un curso de agentes comerciales, de broker internacional, al que ustedes pueden acceder. Aprovechenlo en tanto que sea un curso gratuito. ¿Ok? Bien, entonces, en- yendo un poquito a a nuestro escenario, básicamente el agente comercial, su trabajo del agente comercial es cerrar negocios. En comercio exterior, hay varios tipos de profesionales: los profesionales logísticos, los profesionales que ven el tema de los contratos internacionales, los profesionales que ven el tema de costos, los profesionales que van a ver el tema de la distribución física internacional, ¿no? Que básicamente es hasta los medios de pago, ¿no? O sea, todo lo que es la parte financiera, que es lo que normalmente van a ver en el mercado. Pero profesionales de venta internacional, eso hay menos. Entonces, este curso pretende apuntar a ese tema de la venta internacional, cómo formar vendedores internacionales a través de una metodología del agenciamiento. ¿Ok? Entonces acá básicamente tienen ustedes algunas ideas de algunos productos que ustedes directamente pueden observar, eh, que es lo que tenemos que conocer primero para poder hacer la venta, ¿no? O sea, hay que distinguir si vamos a cerrar la venta de un producto terminado, la partida ancelaria, las propiedades, las características para poder nosotros iniciar con el proceso de la venta. Entonces hay que conocer nuestro producto. Por eso es que en el curso un poquito me he enfocado a mostrarles que los agentes comerciales o brokers son realmente especialistas en comercio exterior. Son especialistas, son profesionales que
manejan muy bien o mejor que un profesional promedio el tema de los Incoterm, medios de pago, medio de financiamiento, todo lo que es la parte, o sea, tienen muy claro el tema de comercio exterior que les permite poder asesorar a las empresas a sus cierres comerciales. Entonces, conocer bien el comercio exterior nos permite a nosotros tener ese plus para poder enfrentarnos en una negociación internacional, porque sin eso, sin el conocimiento, no tendríamos algo diferenciador. O sea, ¿por qué las empresas usan a los agentes comerciales y no lo hacen directamente? Siempre esa es la pregunta que se tienen que hacer. Y obviamente aquí la respuesta es, hablamos inglés, tenemos conocimientos avanzados de comercio exterior, sabemos evaluar riesgos, sabemos hacer los costos, entonces nosotros estamos un paso más de lo que un empresario del sector que conoce su negocio maneje. ¿Ok? Entonces nosotros dentro de del proceso de negociación ofertamos, agendamos, hacemos la presentación, negociamos. Esas son nuestras funciones que tenemos que hacer. Entonces, el tema de la oferta, la agenda, la presentación y la negociación, hasta lograr el cierre comercial. Aquí básicamente se manejan aspectos en el cierre de ventas. Hay que tener claro las calidades, los precios, tiempos, garantías y cantidades. Estos temas, cuando nosotros hacemos el agenciamiento o el brokeraje, tenemos que trabajarlo de manera simultánea con la empresa. La empresa nos tiene que pasar estos ítems, nos tiene que pasar estas reglas de juego, así le llamamos, porque incluso cuando vamos a negociar con un comprador, yo no puedo estar hablando con el comprador y me dice, bueno, y ¿me aceptarías este precio? Y yo diga, espérate un ratito, ya te respondo mañana porque tengo que hablar con el exportador y que me confirme si es que ese precio le conviene o no. O tienes estas cantidades y le digo, no, déjame consultar a ver si es que la cantidad es que tú me pides, te la doy, o qué garantías me ofreces. Entonces, estas son preguntas que nosotros no podemos dejar de tenerlas resueltas antes de la negociación. Nuestra posición en la negociación tiene que tener las herramientas. Entonces yo, antes de entrar a una negociación, lo primero que hablo con el exportador es decirle, dame las reglas de juego o las reglas de negociación. O sea, dime, ¿no? O sea, dime las pautas en las que vamos a negociar, porque yo sé más o menos las preguntas que me va a hacer el comprador. ¿Qué medios de pago vas a requerir? ¿Qué porcentaje de anticipo necesitas? Cuáles son los rangos de los precios en los que nos movemos. O sea, yo no pido un precio fijo, pido un precio en rango para poder moverme y decir, bueno, este es mi precio óptimo, este es mi precio mínimo, mi precio de quiebre. Entonces, con esa información, yo recién entro a una negociación. No puedo entrar a una negociación sin tener los parámetros de la negociación claros, y eso me lo da directamente el exportador cuando yo me siento y le digo, mira, normalmente me van a pedir certificaciones, me van a pedir precios, me van a pedir calidades, cantidades, me van a pedir garantías. Entonces yo me anticipo a esas preguntas y cuando me dice, bueno, los precios pueden ser variables, mi precio óptimo es tanto, mi precio mínimo es tanto, entonces yo obviamente busco el mayor beneficio para el exportador porque de esa manera mi comisión incrementa. Pero también soy consciente que el importador puede tener una posición fija que no me permita avanzar, entonces tengo que cerrarme en una banda. Entonces, para hacer eso, necesito saber cuáles son los precios en los que el empresario se mueve. Y eso lo tengo que tener claro porque las negociaciones tienen que ser rápidas. O sea, no puedo yo esperar y decirle, mañana te respondo, sino tengo que darle una respuesta a medida que voy conversando con el comprador. El tema de los 5TERs lo hemos hablado varias veces. Es un punto crítico en la operación. Tengo que conocerlos bien. Los 5TERs no puedo dejar de conocerlos porque es algo que resulta importante para poder llevar a cabo una transacción. Los 5TERS es mucha creatividad porque me obliga a dar un servicio. Yo siempre que hablo con los empresarios, yo les digo que el precio del vendedor, el precio al que el vendedor presenta su producto, es su costo más su margen de ganancia. Y ese es el precio ex-works. Entonces, cuando yo hablo con un exportador, le digo, ¿a cuánto vendes tu producto?
y me dice, por ejemplo, mi producto en Xwork vale $50.000. Y yo le pregunto, ¿estarías de acuerdo que yo te diga que tu precio FOB es igual a $50.000? Y él me dice, no, porque el Xbox es $50.000 y el FOB debería ser un poco más. Yo le vuelvo a insistir, digo, ¿y el precio CIF de tu producto, estás de acuerdo que yo te diga que son $50.000 en CIF? Y me dice, no, pero ¿cómo va a ser igual que en FOB, igual que en Xbox, el CIF, $50.000? Y yo voy un poco más y le digo, ¿estarías de acuerdo en que yo te diga y le diga al comprador que el precio de tu producto son $50.000 de EDP? Y el exportador como que no razona bien y me dice, pero no tiene sentido, o sea, tú no puedes vender el producto al mismo precio en mi planta que al precio en la planta de destino. Hay procesos que están incurriendo gastos en el camino. Y yo le vuelvo a decir el concepto que hablamos, ¿no? Yo le digo, ¿cómo calculas tu precio? Y me dice, es mi costo más mi margen. Entonces yo le digo, pero entonces el precio que tú tienes en Xworks es el mismo precio que en el DDP. Me dice, no, porque hay otros gastos que se incorporan. Y acá viene la lectura, ¿no? Yo lo que le digo a los portadores es, tú marginas por estos gastos que están aquí, ustedes marginan por estos gastos que están acá. O sea, una vez que sale de tu planta de producción, vas a marginar sobre los servicios que hay fuera de tu planta. Es decir, si el camioncito, el transporte interno te cobra $100, vas a cobrar $120. Si tu agente de aduana te cobra $150, vas a cobrar 180. Si el flete internacional de la naviera Merckx te va a cobrar, no sé, pues $1.500, vas a cobrar $1.800. No se puede. Alguien me dice, pero ¿por qué no puedo? Yo debería ganar un poquito más. No puedes porque estas facturas muchas veces se reflejan. Cuando el comprador te dice, dame los sustentos de los gastos, tú le tienes que poner, el BEL es un documento que él recibe y el precio, el precio del BL te aparece, le aparece al comprador. Me dice, no, pero yo voy a poner este Aspira Agreement, ¿no? Aspiras Agreement, o sea, de acuerdo al contrato, o sea, él va a decirle a la línea naviera que oculte el precio del flete que él ha negociado con el comprador. O sea, al comprador le dijo 1.800, pero la naviera le cobra 1.500. Pero él se olvida que el comprador sabe de comercio exterior y le ha hecho firmar un contrato donde le dice que necesita que los costos de los fletes sean visibles, ¿no? O sea, necesita que la información de los fletes refleje el monto de la transacción, porque eso se pide. O sea, tú pides unos documentos que básicamente te reflejen toda la información como corresponde, entonces no vas a poder ocultar esa data, está en el contrato. Entonces el flete internacional liquídamelo con la factura, el agente de aduana liquídame con la factura, el transporte interno liquídame con factura. ¿Por qué? Porque eso no es su negocio, ni el mío, ni el tuyo. Son servicios. Cuando el exportador termina su trabajo en la planta, ahí termina todo. Y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, la lectura es que sí, ciertamente el precio de tu producto es tu costo más margen en la planta procesadora y ese costo más margen es exactamente el mismo, ya esté en tu planta procesadora como esté en la planta del importador pasando por todos los intermediarios de comercio exterior. Lo único que está pasando acá es le estás dando servicios. En cada parte del proceso le da servicio. Entonces, yo le puedo decir, te lo dejo en el puerto del Callao, te lo dejo en tu puerto destino, te lo dejo en tu fábrica. Son servicios que le doy. Y esos servicios tienen un costo de los operadores logísticos y se les paga tal cual. Se les paga tal cual. Entonces, es algo que ustedes tienen que contemplar al momento de negociar. O sea, tienen que saber muy bien el papel de los Incoterms en función a riesgo y costos. Profesor, una pregunta. No me ha quedado claro, porque si bien es cierto, usted dice que no hay que marginar sobre estas etapas, a mí me convendría que todas mis operaciones fueran ex-works y no cerraría ni FOB, porque me conviene más en ex-work, porque si me van a pagar lo mismo, ¿para qué voy a asumir riesgos de dejarlo en el puerto? Y tiene sentido la interrogante, ¿no? O sea, claro, bajo esa lógica, todo debería ser ex-works y todo lo demás que el importador se encargue. Es cierto, pero ahí es donde viene este concepto que les decía del servicio. El servicio es una ventaja competitiva y muchas veces tú
no decantas por un operador o por un empresario, por alguien que te va a vender algo, no decantas porque el producto es diferente, porque los productos son similares, ¿no? O sea, si venden cacao en Perú, el cacao es muy similar a nivel de las cooperativas o a nivel de los exportadores. Si venden quinoa, la quinoa es muy similar a nivel de los exportadores. Entonces, ¿qué me haría ir a un exportador y a otro? Y la respuesta, una de las respuestas es el servicio. Un operador te ofrece un servicio mejor y otro operador te ofrece otro servicio, que no es, es medio dudoso. Entonces, sí me veo obligado a que a pesar de que el precio que voy a ganar en Xworks es igual al precio que voy a ganar en DDP, debería ofrecerle servicios hasta el DDP porque de esa manera fidelizo al comprador. Entonces, aquí me dijo, ya, pero ¿y los riesgos que asumes acá? Bueno, en realidad, todos esos riesgos, como ustedes verán, el riesgo que el transportista, mercancía en las aduanas, todos los riesgos que hay a continuación se cubren con seguros. O sea, hay coberturas de seguros para eso. O sea, no debería preocuparme. ¿Ok? Preocupar, pero no debería preocuparme porque en realidad estoy coberturado por seguros. ¿Ok? Tengo cobertura de seguros para todo. Entonces, pasara lo que pasara, yo ya estoy cubierto. Inclusive puedo tener seguros de impago. ¿Ok? Si sé que el importador me representa un riesgo, hago un factoring internacional y de esa manera ya hay una empresa que me va a garantizar el impago. O sea, no me paga el cliente y la empresa me va a pagar. Igual hay cartas de créditos, hay herramientas para protegernos. Ya el que no quiera usarlas es su problema, pero sí hay herramientas para protegernos. Bien, esto sigue siendo el tema de los 5 TERPs. Luego, estamos en un curso de cierre, o sea, estamos haciendo un cierre de ventas. Entonces, acá les hablo de los 5 TERs porque es como les digo, es una manera de asegurar las ventas, pero entendiendo los 5 TERs de otra manera. O sea, yo no quiero solamente que el 5 TER sea como que el importador quiere que sea FOB y démosle FOB. No, o sea, yo lo que quiero que entiendan la lógica de los 5 TERs. Los 5 TERs básicamente nos permiten a nosotros, los 5 TERs nos permiten a nosotros poder definir una ventaja competitiva en la negociación. Cuando yo estoy en una negociación internacional, el fijar los 5 TERs me ayuda con la negociación, le doy más confianza al importador, porque el importador no solamente compra producto y servicio. Y si los productos están más o menos estandarizados, porque entre un competidor y otro la calidad es similar, entonces lo que haría que un importador decida por mi producto como exportador es el servicio. Y como servicio, uno de los puntos que se discute es el Incoterm, los términos de la entrega de la mercancía y los términos de riesgos. Luego, ¿qué otra cosa más? Em, Cuando nosotros estamos haciendo el seguimiento de las ventas hay que ver varios aspectos. Un aspecto es el documental o el documentario. Así como hay un flujo operativo de la mercancía, hay un flujo operativo físico de la mercancía sale de tu campo a la planta de packing, de la planta de packing lo recoge el transportista, lo lleva a la planta lo ingresa al terminal marítimo de la naviera, el terminal marítimo hace las operaciones logísticas, luego lo va a despachar al puerto del Callao, el puerto del Callao lo prepara, lo mete al barco en las grúas pórticos, viaje internacional, se descarga en destino en la aduana, si de la aduana lo recoge el transportista y lo llega al almacén. Entonces, ese es el flujo de la carga, o sea, ese es el flujo operativo, físico de la mercancía. Pero así como hay un flujo de la mercancía, hay un flujo de la documentación. Esa factura comercial que nosotros emitimos, que es la misma factura. Ahora todas las facturas son electrónicas, lo emitimos con el código SOL y ahí sale directamente la factura. Alguien me dijo, profesor, pero mi factura va a pedir que ponga el número de RUC. ¿Cómo le pongo el número de RUC si usted me dice que los clientes internacionales no tienen RUC? Y la idea es que efectivamente, cuando ustedes ponen una factura de exportación, las facturas de exportación van sin RUC, porque un importador no tiene domicilio fiscal en Perú, no tiene RUC. Entonces, eso cuando lo haces en la factura electrónica, sí se puede hacer porque ahí existe un campo donde básicamente eh, hay un campo donde básicamente se indica
que que si es de exportación, no te va a pedir ni número de RUC, ni tampoco te va a pedir el tema de eh, el IGB. O sea, son dos aspectos que la factura internacional deja de pedirte y con eso tú lo puedes exportar. Entonces, esa factura que yo lo emito en SUNAT, 20.000 o 40.000 dólares. Ahorita estoy viendo una operación, un despacho de 90.000 dólares que va para Chile, que son de unos insumos para la minería, ¿no? Unas piezas de máquinas de minas. Entonces, esos 90.000 dólares en dos, le van a hacer dos pagos, uno de 50, otro de 40.000 dólares, y el de 50 ya le hicieron, y falta el de 40.000 dólares. Ya ahorita solamente falta, están preparando el embarque y para el día 19 más o menos ya tiene que salir la carga. Entonces, para esto lo que se está haciendo es una sola factura comercial. Esa factura comercial ya empieza el flujo documentario. O sea, esa factura hay que enviársela al comprador para que él pueda desadunar la mercancía, la factura comercial con el documento del transporte, que en este caso va a ser no marítimo, sino terrestre, y una carta aporte. Eso lo van a trasladar desde Perú, desde Lima. Se va a ir en terrestre hacia Chile. Va a pasar directamente por la aduana de Tacna y de ahí va a entrar a Chile. Entonces es una operación que no se puede llamar FOB porque FOB es un término marítimo, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un free carrier, que es el término eh, que puede ser usado en una carga terrestre o aérea. Entonces con un free carrier se tiene que evidenciar que el exportador saca la mercancía, lo coloca en el medio de transporte y a partir de ahí el importador paga el medio de transporte hasta la aduana y en la aduana tiene que hacer el ingreso de la aduana de Perú a la aduana chilena y luego de la aduana chilena tiene que hacer su ingreso. Tiene que hacer dos pasos de aduana. El paso de salida de Perú a Chile y el paso de entrada de Chile, de Chile a Chile desde Perú. Entonces, esa factura tiene que trasladarse a la empresa chilena, pero el riesgo de la operación es siempre y cuando el importador no ha pagado la mercancía y se le entregan los documentos. Para evitar ese problema, en este caso, el exportador peruano lo que ha hecho es básicamente 50% de adelanto y el 50% lo va a cobrar antes de que le entregue la mercancía. O sea, cuando ya está todo listo, ya está ya para subir al camioncito, en ese momento transfiere y con la transferencia confirmada recién le manda la mercancía y le manda los documentos. Porque ustedes saben que los documentos llegan rapidísimo. La mercancía puede durar, pues, ¿no? Lo que demora el viaje de acá a Chile, que básicamente en un contenedor, calculo que demorará, no sé, pues si sus 2 o 3 días en terrestre, ¿no? Va a tener que salir de acá de Lima hacia Chile, ¿no? Pasando por Arequipa, Tacna. Entonces, no sé cuánto tiempo hará, pero así entendamos que son 2 días. Llega la mercancía a la aduana de Chile, hace el tránsito de la aduana peruana en Tacna y luego entra a la aduana de Iquique y tiene que hacer dos servicios aduaneros. Ya ese es un tema del importador. Pero la documentación, yo la mando, ni bien me hacen el pago, lo mando por courier y llega al toque. El importador ya tiene su factura, tiene su carta aporte internacional para poder hacer el tema del registro de la aduana. Y como es una maquinaria, no tiene mayor restricción. Es fierro, es metal, o sea, no es un alimento, no es una medicina, no es algo que tenga restricciones. Entonces, documentariamente viajaría factura comercial, carta aporte nacional y el certificado de origen. En este caso sí necesita un certificado de origen porque hay un tratado de libre comercio que le exonera el 6% de arancel. De 90.000 dólares es bastante dinero, entonces hay que asegurar que ese documento vaya. Entonces, eso va en el flujo documentario. Luego hay que hacer el despacho aduanero. Por ejemplo, me hacía una consulta válida, que ahora vamos a ponerlo acá voy a usar Grok. Grok me gusta. Le había estado diciendo a ustedes que entre el chat GPT y Grok, Grok me parece que es una inteligencia artificial muy avanzada. Gemini también, o sea, tienen que usar las tres ahora
pero Grok, estoy pegándome mucho a Grok para varios procesos que me está yendo bien. Gemini también en algunas cosas, o sea, piensan más a profundidad, ¿será que, y son en las versiones gratuitas, ¿no? Las versiones de paga, calculo que en ChatGPT algunas cosas adicionales habrá, pero me está funcionando bien en el tema de Grok para que ustedes lo puedan usar. A ver, voy a cargar, pero mientras que cargue, la pregunta que les quiero resolver es si es que el exportador vende en Xworks, ¿podemos recuperar el drawback? A ver si esa pregunta ustedes la pueden resolver. O sea, ¿la venta en Xworks se puede recuperar el drawback o no? Entonces vamos a hacer esa pregunta, ¿ya? Vamos a ver si ChatGPT también está abierto y vamos a hacerlo también a Gemini. Ya está, entonces empezamos acá. Soy un exportador que enviará $90,000, $90,000 vía terrestre de máquina de metales para Chile. Si la venta, exportador peruano, si la venta es en Xworks, puedo recuperar el IGB. Si la venta es en Xworks, puedo recuperar el IGB. Ya, si la venta puede ser o es más recomendable en hacerlo en FCA. Em, ya, ok. Este, ya listo. Vamos a poner esta pregunta acá, lo soltamos. Estoy siendo bien genérico, ¿ah? Podría ser más específico, pero vamos a buscar las respuestas lo más genéricos. Como exportador peruano que envía metales a Chile, analicemos la recuperación de IGB bajo los términos ex-works. Ya, en el Perú las exportaciones de bienes están exoneradas de IGB, eso está claro, lo que les dije, ¿no? Si ustedes exportan, no se exporta el IGB, se puede solicitar la devolución del IGB, que es otro trámite, no es el DROBA, que es otro trámite. El derecho a recuperar el IGB es independiente al Incoterm usado, o sea, por la recuperación del IGB está claro que puede ser ex-work o FCA, no hay ningún problema. Sin embargo, la elección entre Export y puede influir en los costos operativos, la logística y la practicidad para el exportador, ¿cierto? El Export y su impacto, recuperación del IGB con Xworks, si se puede recuperar el IGB, ventaja del IGB, pero ¿dónde está el drawback? Recuperación del IGB, comparación de recomendaciones. Recomendable, paso a recuperar el IGB, ya, pero me habla del IGB, pero ¿y qué pasa con la recuperación del drawback? O sea, me ha centrado el análisis en el IGB, pero no en el drawback. Ya, acá dice, como exportador puedes recuperar el IGB en ambos casos. Si se puede, a ver, ¿he digitado bien o mal? Ah, ya, le he digitado mal. Ya. Y, eh, y en el caso de drawback sería el mismo análisis. Ya, entonces vamos a poner eso también acá. Gemini calculo que me ha botado lo mismo. Ya, vamos acá. Entonces dice acá. ¿Ven? O sea, eso es lo que les digo. O sea, miren lo largo, lo profundo del análisis. O sea, no es un análisis de 3 líneas, sino se mete al análisis. Si vamos a enviar la recuperación del drawback, es un adicional al IGB, que es el drawback, requisitos para el drawback bajo el Export, el derecho a solicitar el drawback no depende directamente del Incoterm Export FCA, ya que el beneficio basa en la exportación efectiva de insumos importados. Sin embargo, los Incoterm afectan la responsabilidad sobre los trámites. Bajo el export, el exportador pone los bienes a disposición de instalación, el comprador chileno asume los costos y trámites en ese punto. Implicancia del drawback. Para solicitar el drawback necesitas la DUA que acredite la exportación bajo el ex-works. El comprador, su agente aduanero, gestiona la DUA y bajo el ex-work, el comprador, la agente gestiona la DUA, lo que puede complicar la obtención de este documento si no hay una buena coordinación. Riesgo, si el comprador no te proporciona la DUA,
o los trámites aduaneros no se completan correctamente, podrías afectar, tener dificultades para solicitar el drawback. Menor responsabilidad operativa para ti, pero ya que incurren trámites aduaneros. Bajo el FCA, tú entregas los bienes al transportista designado del comprador y te encarga de los trámites de exportación. Al gestionar trámites aduaneros, te emites la duda, con lo que tienes control directo de la documentación para solicitar el drawback. Ya está bien. Entonces, se puede hacer, pero lo más recomendable es hacerlo en FCA o FOB, ¿no? Porque eso nos daría mayor control sobre la duda, sobre todo que es un documento que lo necesitamos. ¿Ven? Un buen análisis. Acá se puede solicitar el drawback en ventas sí, pero es más riesgoso y menos recomendable. Ya sabemos por qué, porque la duda te la tiene que entregar el importador. Eh, ahí está. Y ahí está el análisis. Y Gemini, a ver si se quedó atrás. Sí, para el drawback, dice, para el drawback el análisis es similar. El FCA sigue siendo la opción más recomendable por razones de claridad, que es el drawback, la restitución simplificada de derechos, requisitos, antes del análisis del Incoterm para el drawback, conclusiones para el drawback, ya está. ¿Ok? Entonces, como verán, entre todo lo que te arroja información, nos quedamos con lo que nos bota Grok, que es mucho más profundo el análisis que ChatGPT y Gemini. Ese es por la cantidad de tokens que están metiendo en la plataforma. Listos. Entonces, ya vieron, o sea, estamos en un tema de cierre de ventas y estos aspectos son importantes porque nos da ante el comprador mayor claridad. El comprador lo que necesita es que su pieza llegue a Chile. Y nosotros lo que queremos es que el dinero llegue a nuestras cuentas y no tener riesgos. Entonces, para que ambos estemos satisfechos, el broker, el agente comercial, tiene que tener esos mecanismos claros para evitar incertidumbre, porque si el comprador observa de que el exportador no tiene experiencia en la operación, lo que le va a demostrar básicamente es una duda, un riesgo que si bien es cierto sabe hacer el producto, pero en el despacho y en la documentación va a tener problemas. Entonces, este por la parte documentaria, por la parte de despacho, ya hablamos. La parte financiera, dijimos que acá hay una forma en la que se ha negociado la operación, 50% anticipo, 50% contra documentos, y ahí es donde yo le decía, ¿no? O sea, podemos usar nosotros una empresa como, por ejemplo, una empresa de factoring. Esta empresa de factoring que le estoy pasando por el link por el chat, podemos hacer un factoring internacional para lograr que la empresa nos vaya a dar un anticipo de la factura a través de una evaluación del comprador. Entonces, yo puedo eliminar el riesgo y ser más, digamos, proactivo en la parte financiera, porque las próximas operaciones lo normal es que el importador me diga, bueno, como yo te di un anticipo en la anterior, con un anticipo del 50%, esta vez yo necesito crédito. Entonces, el exportador, para no llegar a esa situación en la que te han comprometido, ¿no? O sea, te han dado crédito, han confiado en ti, ahora quieren hacer lo mismo. Entonces, lo que tienes que hacer es evaluar al comprador para evitar algún problema con que no te vaya a pagar luego. Porque este tema de yo te doy un anticipo ahora ya confía en ti, ahora tú vas a tener que darme el crédito, no es no es una buena manera de actuar, porque finalmente lo que va a pasar acá es de que el riesgo no la tienes en la primera operación, pero lo puedes tener en las subsiguientes. Ok, y la parte operativa es un tema de coordinación con los operadores, ¿no? Acá está entonces la documentación. Me había olvidado, por ejemplo, de que uno de los puntos que hay que tomar en cuenta es el tema de la cotización y el contrato. Nosotros tenemos que cotizar bien. Una cotización, ya les explicaba en las primeras clases que tiene que tener todos los campos, ¿no? Para evitar alguna mala interpretación. Lo que nosotros tenemos que evitar cuando vamos a hacer la negociación es este concepto de interpretación, ¿no? Esa palabrita, por favor, ténganlo clarito cuando ustedes vayan hablando del tema de los términos, cómo conversamos los agentes comerciales, el tema de la interpretación. Esto es algo que tenemos que constantemente evitar que suceda. ¿Qué significa la interpretación? Significa que ante algo que ustedes pongan,
puede haber dos versiones. Entonces, por decirles, ¿no? Para que me entiendan, en el contrato decimos, miren el contrato, ¿ah? En el contrato, dice acá, este, el pago se hará cuando la mercancía llegue al puerto. Entonces, esta cláusula, el pago se hará cuando la mercancía llegue al puerto. eh, si eso es todo, está sujeto a interpretación, porque el exportador entendió, miren lo que él interpretó. Ah, el pago me lo van a hacer cuando la mercancía llegue al puerto de origen. O sea, al puerto de origen igual puerto de Callao. Pero el importador lo que él quería decir es que el pago se hará cuando la mercancía llegue al puerto de destino. Estamos hablando al puerto, en este caso, de Valparaíso, por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate cómo este texto se interpreta, ¿no? Incluso el pago, este concepto del pago, si es que no hay nada más, se entiende, el exportador entiende que es el exportador entiende que es el pago total, el exportador entiende que es el pago total y el importador entiende que es el anticipo. Entonces, sujeto a interpretación. Entonces, son temas que nosotros tenemos que evitar. O sea, cuando un contrato se interpreta, salvando las diferencias, es como cuando la Biblia se interpreta. Cuando ustedes leen los versículos o han escuchado de ello, distintas religiones interpretan lo que quiso decir Jesús en las Escrituras. ¿Y esto por qué? Porque la traducción del arameo, de este lenguaje donde Jesús directamente se encontraba, cuando se tradujo esos escritos a otros idiomas, tú no puedes traducir de forma literal, tienes que traducir en el contexto. Entonces, esa manera de interpretación hizo que surgieran muchas verdades que hasta hoy en día se pueden, digamos, volver dogmáticas, pero sin embargo a la larga descubrimos que no lo son, o sea, que son básicamente interpretaciones que se hicieron, ¿no? Y dentro de esas interpretaciones está, ¿no? El tema de qué es lo que te llevas a la otra vida, si te vas con todos tus bienes, te vas sin nada, si el cuerpo, el alma, o cosas como, por ejemplo, tienes que tener puedes tener esposa, no puedes tener esposa o hijos para que puedas ser puro, para que puedas, entonces, etcétera, ¿no? Son muchas interpretaciones que se han dado, pero esto en los contratos es crítico. Porque cuando interpretas un contrato significa que el contrato está mal hecho. Los contratos tienen que ser vistos en una sola línea. Los dos, el importador y el exportador, lo tienen que ver de la misma manera para que justamente no haya ninguna discrepancia posterior. Bien, eso es importantísimo, por favor. Entonces, el lenguaje tiene que ser claro, pero sobre todo, para evitar alguna interpretación, muchas veces por eso se usa eh, tratados o se usa instituciones que regulen estos contratos o estas partes de los contratos, ¿no? O sea, si vamos a hablar de los riesgos y el punto de entrega, no lo defino así ligeramente, sino invoco a los Incoterms. Si voy a hablar de medios de pago, no voy a decir, oye, te pago 30% adelantado, luego 70% diferido, sino invoco a los medios de pago en función a los términos de la Cámara de Comercio Internacional. Y de la misma manera, ¿no? O sea, todo lo que trato de hacer, por ejemplo, el contrato de compra internacional, lo puedo también, eh, lo puedo también elaborar sobre la base de la Convención de Viena o la Convención de Ginebra sobre los convenios internacionales. En eso se dice tácitamente que si explícitamente, perdón, que si es que tú firmas un contrato e invocas, ¿no? Invocas esa legislación de la Convención de Ginebra, todos los, todos los puntos que no estén mencionados en el contrato
se tomarán de acuerdo a la Convención de Ginebra. Entonces, implícitamente, ¿no? Entonces no se ponen, o sea, hay cláusulas que no se ponen, pero al momento en el que haya una discrepancia, se va a respetar eso. Entonces, el que no lo ha leído y lo ha firmado por firmar, agárrese, pues, porque llegado el momento va a tener una discrepancia y va a tener que leerse la Convención de Ginebra para saber qué es lo que ha firmado, lo cual sería grave y sería absurdo, ¿no? Porque firmar un contrato así significa total desconocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, por esa razón, señores, nosotros como agentes comerciales, como verán, somos muy técnicos en ese tema. O sea, no nos van a ganar en contratos internacionales, lo vamos a hacer bien. Entonces, cotización, contrato, orden de compra, factura y pago. Ese es el proceso documentario. Y en el despacho, igual, o sea, el despacho tenemos la orden de compra, el booking, la guía de despacho y la DAM. Y en el proceso financiero tenemos el anticipo y el financiamiento de la operación. La parte operativa también tiene que ser algo que nosotros manejemos de la mano con la empresa, porque en la parte operativa tenemos que garantizar, o sea, nosotros como vendedores no podemos vender algo que no conocemos bien. Entonces, la empresa nos va, o sea, cuando somos broker, nosotros entramos a una empresa, pedimos las reglas de juego que ya les hablé, pero también nos tenemos que involucrar en la operativa. Tenemos que ver este tema bien para evitar algún riesgo de las fechas, ¿no? Por ejemplo, em, algo que tienen que conocer es que cuando vamos a hacer los despachos, eh, tengo que considerar un tiempo en el que puedo conseguir las reservas de las naves. Por ejemplo, las reservas de las naves no es que las naves salgan todos los días. Una nave puede salir cada 7 días, cada 15 días. Entonces podríamos tener una percepción de que lo preparo y al toque lo puedo llevar al puerto y no es así. Y otra cosa, las reservas o los booking de las naves se hacen con anticipación. Entonces, esos detalles mueven el tema del cumplimiento. En comercio exterior hay una fecha que no debe nunca moverse porque es una fecha de contrato muy complicado de solucionar y eso se llama la fecha de embarque. Cuando nosotros hacemos la cotización, tenemos que presentar algo que se llama el lead time. Y ese concepto del lead time es un concepto que se usa mucho en temas de comercio exterior. El lead time es el tiempo entre la preparación del pedido eh, y el tiempo en el que el cliente hace el pago del pedido, la confirmación del pedido y el tiempo en el que la empresa entrega el pedido. La diferencia de fechas entre que entregan el pedido y tú haces el pago se llama el lead time. Entonces, cuando tú vas a negociar, el comprador te va a decir, ¿cuál es tu lead time? Cuando te pregunte cuál es tu lead time, lo que te está diciendo es, si yo te pago mañana, ¿en cuánto tiempo tú me vas a entregar la mercancía? Y eso es una entrega que también hay que entender que esa entrega es una entrega en almacén, o sea, sin los procesos que continúan, ¿no? Entonces, el lead time, desde que me paga hasta que lo saco a la puerta de mi almacén, yo le digo, esos son 15 días, 8 días, 7 días. O sea, ya cada empresa tiene su tiempo de procesamiento. Entonces, yo tengo que sumar el lead time, que es una demora, con otra demora que es el booking de la nave para ver si es que en qué fecha yo tengo que ingresar la nave al almacén y del almacén todavía hay un proceso para que pueda prepararse y pueda salir a la exportación. Entonces, esos tiempos no son a veces de los más cortos y hay que tener mucho cuidado en comprometernos. Es como cuando ustedes van al aeropuerto, ¿no? O sea, ustedes no van al aeropuerto a tomar un vuelo internacional, no te vas media hora antes. O sea, te vas antes, ¿no? Antes con el aeropuerto viejo te ibas 2 a 3 horas antes para evitar algún problema de que haya un tráfico o haya congestión en la aduana. Entonces, para evitar un problema con tu vuelo, llegas mucho más antes a la zona de embarque y ahí tienes todo el tiempo como para poder hacer tu aduana y todo lo demás, por cualquier contratiempo. Igual,
Si nosotros vamos a hacer una exportación, tenemos que tener holgura en los tiempos sin que esa holgura se entienda que es ineficiencia, ¿no? Porque también por darme un tiempo de largo, se entiende, digo, mira, mi tiempo normalmente son 15 días, pero para cubrirme 25 días, el importador no va a querer eso, o sea, eso te va a poner en poca competitividad frente a los que sí son eficientes. Entonces, ni para arriba ni para abajo, tiene que ser el tiempo adecuado. El proceso operativo también tenemos que manejarlo bien. Tenemos que hacer nuestro GAN del flujo de operaciones para no tener ningún problema y es parte del proceso que también ofrecemos en la parte comercial. Y algo adicional en la parte comercial ya para hacer el tema de la negociación tiene que ver con el cierre de las ventas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a cerrar las ventas, hay unas técnicas de cierre de ventas que son importantes porque esos cierres de ventas van a permitirnos a nosotros el poder directamente abordar la operación de una manera mucho eh, más técnica, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Le estoy pasando una presentación última, adicional para sumarle. Ya hemos visto los otros aspectos de la negociación, pero vamos a ver también la parte del cierre de ventas. En el cierre de las ventas, acá nosotros estructuramos primero un correo electrónico que, como ustedes verán, es nuestra carta de presentación. En la carta de presentación nosotros somos técnicos, ¿no? Vamos a ser los más técnicos posibles. Esta carta de presentación ustedes lo pueden copiar, pueden hacerlo algo similar. Cuando van a mandar un producto, lo ponen en inglés, se presentan, ¿ok? Presentan su experiencia, presentan el producto que manejan, presentan las certificaciones que tienen, entonces ya estamos nosotros mostrando profesionalismo. Una vez que la empresa nos hace caso, entonces nosotros mandamos las cotizaciones, ¿no? Acá están las cotizaciones. Estos son los términos, ¿no? Esta cotización es en FOB, el anticipo, el pago contra el cobro, el pago contra documentos, la cuenta corriente con nuestro código internacional, nuestro código SWIFT. Este es el booking de la operación. Acá hacemos la reserva de la nave para que la operación pueda salir, ¿no? Y ese es un contrato también. Ese ya es el BEL, el Bill of Lading. Ese es el certificado de seguro internacional, ¿no? Ese es el certificado de la póliza de seguro internacional, ¿ok? Esa es la factura comercial de la exportación, así es como nosotros sacamos la factura comercial de exportación, la guía de remisión. Acá está el contenedor con su placa, es la placa del contenedor que tiene todo lo que es la información y está precintado. ¿Ok? Ese es cuando llega ya a PM, es el aviso de llegada, el volante, perdón, el volante de la recepción del almacén. Acá está el ticket del ingreso, ahí donde se pesa la mercancía, los 5 TERS, que es lo que ya hemos hablado que tenemos que saber. Y para crear una cartera comercial tenemos estas herramientas, ¿no? Que ya la vez pasada también lo vimos. Para la negociación, cuando nosotros vamos a negociar con el comprador internacional, no se olviden, hay aspectos que ya tenemos que tenerlos como predefinidos. Estos puntos ustedes los tienen que manejar previamente. O sea, no se pueden ir a una negociación si no tienes estos puntos bien definidos. ¿Cuáles son estos puntos bien definidos? Miremos acá. Lo primero es mi company profile. O sea, tengo que tener la información de mi empresa para poder entregarla a los compradores. Ese company profile tiene que estar en inglés. Las fichas de productos que también nos ayuda a resumir el tiempo, ¿no? Porque en la ficha de producto está prácticamente toda la información, inclusive los cronogramas de producción, etcétera. Los criterios de negociación ya les hablé. Si no tenemos criterios de negociación, a cada rato voy a estar volteando a decir a la empresa, oye, me dice esto, ¿qué le respondo? No, o sea, yo tengo mis criterios como broker definidos, yo negocio sin necesidad de voltear la mirada y ver. Yo cuando tengo que decir no, no, no llego, es porque no llego. Y cuando voy a ir al precio máximo porque siento que ahí el cliente valora los aspectos que tengo como empresa, entonces me voy al precio óptimo. Entonces son mis criterios de negociación. Hay un libro que se llama Cómo negociar en 50 países que lo pueden encontrar por internet y en ese libro te enseña que
que los criterios de negociar con un extranjero varían. O sea, es diferente negociar con un americano, negociar con un ruso, negociar con un chino. Por ejemplo, los americanos, cuando tú negocias con un americano, lo normal es que vayan directamente al grano. Si el americano, tú le dices, el americano te pregunta el precio, ¿cuánto es el precio? Tú le dices $40,000, el americano no te va a regatear. Va a analizar tu precio y te va a decir, ok, ¿me interesa o no? No te va a regatear. Pero si tú al chino le dices $40,000, el chino te va a regatear. De esos 40,000 pueden acabar en 30,000. Entonces, si vas a negociar con el americano, no pongas colchón. Si le vas a botar de 40,000, es tu precio mínimo y ahí queda. Pero si al chino le vas a dar 40,000, tienes que saber que el chino te va a pedir bajar. Entonces puedes bajar de 40,000, 38, 37. Entonces mejor con el chino, cúbrete y si quieres cerrar en 40,000, dile 45,000 para que cierres en 40. O sea, tienes que tener margen de negociación. Sin embargo, alguien me dijo, profesor, pero usted miente porque yo he negociado con un chino y el chino no me regateó nada. O profesor, yo negocio con un americano y el americano era más regateador y yo le digo, bueno, en realidad no, cuando nosotros hacemos las técnicas de negociación, no es un tema, digamos, que vaya a impactar hacia todas las personas. Es algo que es lo promedio en la industria. O sea, lo normal es que la mayoría de negociadores vaya por ese carril. Pero siempre hay los raros, ¿no? Siempre hay los que van contracorriente. Así que ustedes, cuando vayan a hacer este tema de las negociaciones, tienen que contemplar que, claro, que no, o sea, el hecho de que los americanos van al grano no significa que eventualmente te puedas cruzar con un americano que sea regateador y viceversa, ¿no? Con un chino que vaya al grano, pero culturalmente sí hay una cierta predisposición, ¿no? Es como cuando nosotros nos dicen, ¿no? O sea, los peruanos normalmente somos regateadores. En su mayoría, hay algunos que no, pero en su mayoría sí, son regateadores. Los peruanos le damos mucha vuelta a la negociación, o sea, no nos cuesta cerrar así, por más que sea una oportunidad, oye, ya, te lo compro, nosotros dudamos, ¿no? Oye, ¿por qué quiere comprármelo tan pronto? ¿Qué? ¿Habrá estafa? O sea, lo vamos a pensar. Entonces, esos aspectos son culturales. Bien, nosotros, por ejemplo, no usamos muchos seguros. Y no usamos seguros porque es un aspecto cultural. O sea, y yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen seguros de vida? ¿Cuántos de ustedes tienen seguros de salud diferentes a de salud? ¿Cuántos de ustedes tienen seguros, si tienen una empresa para su empresa, para que en caso se incendie? ¿O cuántos tienen un seguro, digamos, antirrobos, ¿no? Entonces, o oncológico. O sea, lo que trato de decirles es que culturalmente nosotros no tenemos esa orientación al tema de los seguros. Entonces, eso lo trasladamos a nuestro tema empresarial y cuando lo trabajamos a nivel empresarial, se nota que no solemos asegurarnos ni asegurar nuestros negocios. Entonces, cuando vamos a negociar con los compradores, ellos lo ven y eso no es normal, no es bueno, porque el no tener seguros incrementa los riesgos no solamente para ti, sino para todos los que están en la operación. ¿Listos? Eh, para la feria se debe hacer negociación previa al encuentro, hay que armar el directorio de compradores, enviar las propuestas y hay una herramienta que se llama el JAM para que ustedes puedan verlo. El proceso de negociación ya saben que empieza por la prospección, que es lo que inicialmente hacemos, ¿no? Prospectar significa empezar a buscar mi segmento o mi público objetivo específico. Hay que usar técnicas de ventas y cierres de ventas para poder llegar a un acuerdo y eso se tangibiliza con el contrato internacional. Ese es el proceso AIDA, que son una de las formas o metodologías de ver el cierre de ventas, ¿no? Identificamos necesidades, seleccionamos el producto, hacemos la demostración, vemos la satisfacción de necesidades y luego vamos a la acción que es el cierre. Y estas son técnicas de cierre de venta que existen para que ustedes puedan darse cuenta que cuando van a hacer una venta no es tampoco aleatorio. O sea, la venta no es un proceso que, digamos, a ti se te viene una forma de hacerlo y ya está, sino los que cierran ventas lo hacen ya con una
metodología. Y esa metodología es la que ustedes acá tienen, ¿no? Que básicamente tienen técnicas de cierre. Entonces, los vendedores profesionales no improvisan. Ustedes habrán escuchado eso, ¿no? Habrán escuchado que dicen los vendedores profesionales no es que vienen y lo que les sale, ¿no? Sino que el vendedor profesional tiene una técnica ya muy bien preparada. Lo que él dice, cada palabra forma parte de lo que nosotros llamaríamos el speech, ¿no? Que es como una especie de es una especie de parámetro de diálogo ya predefinido. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo pueden predefinir si es que no saben lo que yo voy a argumentar? Y no, sí saben, porque acá, por ejemplo, hay un cierre con base a una objeción. O sea, el vendedor profesional se pone en los escenarios que el comprador directamente va a presentarles, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la venta de un coche, ¿no? Un carro. Eh, ¿Cuáles son las objeciones que un comprador puede tener para no adquirir un coche? O sea, cuando está en el concesionario y quiere comprar un coche, pero de pronto se resiste. ¿Y por qué se resiste? Porque se le viene una objeción, ¿no? Por ejemplo, la objeción puede ser, estoy en un concesionario viendo unos carros y de pronto, ustedes saben que ahorita los carros chinos están inundando el mercado por el precio y de verdad que los modelos son muy bonitos. Y de pronto están ustedes viendo un carro chino último modelo, camioneta grandota, es muy bonita, o sea, más de las que actualmente hay en el mercado, ¿no? Pero la resistencia de ustedes es que es chino, pues dicen, no, pero este carro es chino. Entonces, algunos dicen que el carro chino es de por vida porque no lo vas a poder vender nunca. Por eso es de por vida. Pero básicamente, el vendedor tiene que estar preparado porque el comprador puede que no lo refleje, no es que te diga, oye, el carro chino no compro, pero ya más o menos dice, oye, ¿cuál es el motivo por el cual no quiere comprar? Y de pronto, si nota que es la desconfianza por la marca, entonces él tiene que incidir en esa parte. Entonces, ¿cómo un comprador, un vendedor puede estar preparado en la objeción? No, porque es chino, no te lo compro. Entonces, tiene que tener los argumentos, ¿no? Por ejemplo, alguna de lo que yo podría ofrecer en caso tuviera un cliente así es la garantía, ¿no? Le digo, bueno, yo te ofrezco en un concesionario de carros de marca, te ofrecen, no sé, pues 6 meses de garantía. Yo te ofrezco 2 años de garantía o 3 años de garantía, es un montón. 3 años de garantía es un montón. O sea, ya después de 3 años ya, si es que ya pasó esa prueba, va a ser difícil que se malore, ¿no? Me refiero a las piezas que son complejas, ¿no? O sea, las cajas, el motor, o sea, lo demás puede ser ya más manejable, pero yo me preocuparía por ese tema, ¿no? Que se malogre alguna pieza importante del vehículo y mi inversión se vaya al diablo. Entonces, ese es el cierre con base a una objeción, ¿no? O sea, ya tener los argumentos claros para poder hacer frente al comprador. En comercio exterior, por ejemplo, una de las objeciones puede ser, bueno, no noto que tú hayas exportado antes, o no te veo con experiencia, o el producto que tienes es un producto que está con un precio demasiado alto. Entonces, cada uno de los puntos me lleva a un escenario ya predefinido. O sea, si me dice esto, yo le respondo aquello. Si me dice esto, le respondo esto. Entonces ya estamos hablando de manera técnica, ¿no? Entonces, todos estos procesos de estas técnicas de cierre de venta, tienen ustedes que generarlos para que ustedes puedan conocerlos bien, ¿ok? Lo pueden hacer en cualquier parte de la negociación. ¿Ok? Acá básicamente lo importante de las técnicas de negociación es básicamente prepararlos para cualquier tipo de necesidad que hay en la venta. ¿Ok? Esos son los documentos que hay, básicamente los que van a cruzarse en la negociación comercial, que siempre tienen que conocerlos. La factura comercial, el invoice, el seguro internacional, la DAM, el packing list, que ya los hemos visto también, ¿no? En las clases anteriores les hemos hablado de la importancia de estos documentos y de remisión, para que ustedes lo puedan notar, la DUA, ¿ok? El documento del conocimiento de embarque del documento de transporte, cómo se llama, si es marítimo, aéreo o terrestre, ¿ok? El tema de la DUA.
y ya esto es básicamente, certificado de origen es básicamente un tema más técnico, no técnico operativo, que como les digo, eso lo podemos complementar directamente aprendiendo y leyendo, ¿no? Leyendo sobre estos aspectos adicionales. Bien, señores, eso básicamente es nuestra clase de hoy. Hoy día hemos visto lo que es cierre de ventas y mi inquietud básicamente era centrarme en las técnicas, ¿no? Las técnicas de cierre de venta, decirle que la venta no es un proceso, digamos, no es un proceso al azar, aleatorio, sino es un proceso programado, es un proceso planificado, es un proceso en el cual nosotros nos preparamos y llevamos por una ruta al comprador. Y para eso la preparación es importante porque el comprador no es tonto. O sea, no es que tú lleves a un comprador a donde te da la gana porque solamente le diseñas una ruta. Tienes que saber mucho más, tienes que ser convincente, tienes que presentar los manejos de objeciones y obviamente detrás de todo esto hay también un tema de experiencia. O sea, un broker que tiene 5 10 15 20 negociaciones en su haber va a reaccionar mucho mejor ante una objeción que un broker que recién empieza. Entonces, los brokers que recién empiezan tenemos que hacer más análisis, más estudios, más investigación. Entonces ahí, por ejemplo, las inteligencias artificiales nos pueden ayudar, ¿no? O sea, nos pueden colocar en escenarios de negociación simulados para nosotros saber cómo reaccionar. Igual que una partida de ajedrez. Si te ponen algo, ¿cómo vas a reaccionar ante esa movida? Bien, señores, si no hay ninguna pregunta, acabamos nuestra sesión de hoy. No se olviden que la siguiente clase es nuestra última sesión. Para cualquier duda que vayan teniendo, me la van haciendo para no tener huecos en el curso. ¿Listo, chicos? ¿Todo en orden? Me dicen si está ok para cerrar la sala. ¿Se entendió la clase del día de hoy? ¿Sí? Por favor, por el chat nada más me confirman si está claro. Ok, muchas gracias, Pamela. Bien, chicos. Entonces cerramos nuestra clase el día de hoy. Que estén bien y nos vemos hasta la próxima clase. Gracias, Pamela. Gracias, Jennifer. Cuídense bien. Que estén bien. Chao, chao.